Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, confesándole arrepentido todos nuestros pecados, según la Biblia, nacemos de nuevo y también comenzamos una nueva vida. Pero a veces no tenemos instrucciones precisas cómo vivir esa nueva vida. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo tenemos que vivir esa nueva vida? ¿Hay algún instructivo, hay alguna enseñanza clara, sencilla, para que nos ayude a vivir la nueva vida en Cristo? Entonces, el mensaje que el Señor puso en mi corazón se llama La vida nueva. Y se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Yo voy a usar la versión Dios habla hoy. Comenzando el capítulo 12 de Romanos 12, versículo 1, dice así: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Me detengo ahí por un momento. Lo primero que hace un cristiano al convertirse es celebrar culto a Dios. Pero ¿qué es un culto en realidad? ¿Cuál es el propósito? El propósito de un culto es exaltar la persona de Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo: Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Pero hay muchos otros pormenores que nosotros se nos escapan a menos que tengamos en cuenta. En el antiguo culto judío, los judíos siempre llevaban al culto y ofrecían algo. Ofrecían el corderito en sacrificio. Ese corderito representaba al futuro Cordero de Dios que iba a venir un día, que es el Señor Jesucristo. O sea que, sin extenderme tanto, rendir culto a Dios es ofrecerle a Dios muchas cosas. Ofrecerle cánticos de adoración, es ofrecerle oraciones de gratitud, de adoración, de alabanza, es ofrecerle diezmos, ofrendas. Pero hay algo que a veces no pensamos, que es la ofrenda más cara, la más valiosa de todas las ofrendas, y es ofrendarle a Dios nuestra propia vida. Y este versículo dice eso: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. ¿Por qué dice ofrenda viva? Porque en la mentalidad judía estaba que la ofrenda, los sacrificios siempre eran corderitos, que los sacrificaban, eran muertos. Pero ahora nosotros tenemos que venir a ofrecerle nuestra vida a Dios. ¿Qué significa? Le ofrezco todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, le ofrezco mi tiempo, le ofrezco mi capacidad natural, le ofrezco los dones que Él me regaló para que yo le sirva. Me presento ante Dios como una ofrenda viva, santa, una ofrenda separada de todo lo pecaminoso, lo vil, lo sucio, y me presento ante Dios y le digo: yo te ofrezco mi vida como la mejor ofrenda. Si lo pensamos bien, eso es lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo. Él se ofrendó por nosotros, muriendo en la cruz. Y a veces nosotros tenemos que morir espiritualmente para ofrecerle nuestra vida, ¿no es cierto?, activa, comprometida, para que Dios la use a su manera. Una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. O sea que a Dios le agrada que le presentes tu vida en ofrenda, que le digas: yo te vine a rendir culto. Ya te canté, ya te alabé, ya puse mi ofrenda, puse mi diezmo,
canté, oré, pero ahora yo me presento ante ti como una ofrenda viva, santa, agradable. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Tal vez nunca lo habíamos pensado. Otras versiones dice el culto racional, que nosotros no entendemos mucho. Racional quiere decir un culto inteligente, un culto que nosotros lo hacemos no por inercia, no por costumbre, sino inteligentemente, viendo lo que Dios quiere y complaciendo la voluntad de Dios. Pasamos al versículo número 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Cambia un poquito la temática, pero tan interesante como el primer versículo. Nos dice que ya no vivamos según los criterios del tiempo presente. ¿Qué criterio? El criterio que tiene el mundo secular, el mundo que no conoce a Cristo. Porque si vos te vas a tu trabajo, si vos te vas a la facultad, al colegio, donde te vayas, la mayoría de la gente dicen que son cristianas, pero en realidad son cristianos nominales, de nombre, porque vos te los escuchás un ratito, cada palabrota, cada pensamiento obsceno, cada cosa que uno está allí como cristiano como sapo de otro charco, porque uno se siente incómodo, ¿no es cierto? A mí me pasó, cuando yo trabajaba en el banco, se enteraron que yo era creyente, cristiano evangélico, y venían todos mis compañeros a hacer bromas pesadas cerca mío, para ver cómo era mi reacción. Y yo sufría mucho interiormente, pero yo oré y le dije, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor puso un sentir en mí que yo no le responda nada, no le reproche nada, y que yo tampoco me ría de los chistes y las bromas que ellos hacían. Y éramos muchos, en esa época en los bancos había mucho personal. Hoy la tecnología, la computarización ha hecho que disminuya la cantidad de empleados. Yo trabajaba en el Banco Nación, en Villa Ángela, y en esa época eran más de 60 empleados. Así que imagínate cuando todos se enteraron que Aranda era evangélico, todos venían a hacer de la suya. Y yo me mantuve firme, sin reírme de sus chistes groseros, sin reprocharle. Yo hacía mi trabajo y sufría mucho interiormente. Pero pasó el tiempo y el Señor recompensó mi fidelidad. Esos mismos compañeros que me querían hacer sufrir, venían a pedirme disculpas. Me decían, perdona, Aranda, mucho hemos tratado de abochornarte, pero hemos descubierto que tenés una fe genuina, verdadera. Estamos avergonzados de lo que hicimos con vos. Te pedimos que nos perdones. Pasó el tiempo y esos mismos compañeros, cuando fallecía uno, nos decía, ¿podés tener algunas palabras de despedida en el cementerio antes de sepultar a un compañero? ¿Podés tener una oración por la familia? ¿Podés tener una lectura bíblica? Increíble. Dios me dio la oportunidad de predicarle a contadores, a gerentes, a jefes de departamentos, todas esas cosas. Así que seguir la corriente de este mundo es seguir los pasos de la forma de hablar, de la forma de pensar, de la forma de actuar que tiene la sociedad secular. Pero acá dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es decir, que uno pudo haber aceptado a Cristo en el corazón, pero todavía tener una mentalidad mundana, hablemos así para entendernos bien, porque todavía nuestra mente no terminó de regenerar y cambiar. Y hay algunos cristianos que por ahí se les escapan algunas palabras, ay, perdón, dicen. Cuando uno se acostumbra y tiene una nueva forma, un nuevo estilo, uno vive tranquilamente porque uno está transformado, uno tiene una mente cambiada y eso no se produce en un instante. La salvación es instantánea,
Pero la santificación es progresiva. Si uno realmente quiere agradar a Dios, cada que uno hace algo y tu conciencia te dice, eso no va para un cristiano, vos decís, perdóname, Señor, yo quiero cambiar. Y Dios se pone en acción y se junta tu decisión con el poder de Dios y empezás a cambiar y empezás a alumbrar a todos los que te rodean. Entonces dice, al contrario, cambian su manera de pensar. ¿Sabés que los patrones de pensamientos determinan los patrones de conducta? Patrón quiere decir un modelo, un estilo. De acuerdo a cómo yo pienso, yo vivo. Si yo pienso bien, si tengo pensamientos limpios, tengo conducta limpia. Si yo cultivo pensamientos sucios, yo llevo una conducta sucia. Pero hay algo más. En este versículo dice, para que lleguen a conocer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, ¿yo cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Entonces yo le llevo a este versículo y le digo, ¿vos ya cambiaste tu manera de pensar? Y le explico. Y me dice, la verdad que todavía no. Sigo pensando como cuando era inconverso. Entonces le digo, cuando vos cambies tu manera de pensar con la ayuda del Espíritu Santo, vos vas a descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que está diciendo. Así lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le es grato a Dios, lo que es perfecto. La pregunta es, ¿querés conocer la voluntad de Dios? Porque ese es el problema de muchos cristianos. Seguramente algunos me van a decir, sí, quiero conocer. Entonces yo te pregunto, ¿cambiaste tu manera de pensar o tenés tu vieja manera de pensar? Para descubrir la voluntad de Dios, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y para eso yo no soy capaz. Tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo que me regenere la mente. Y dice la Biblia que llegamos a tener la mente de Cristo. Una mente santa, una mente pura, una mente limpia. Pasamos al versículo número 3. Por el encargo de Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Ahí está. En muchas partes del mundo nos tienen a los argentinos como agrandados. Es una cosa muy común y corriente. Te vas a otros países y dices, soy argentino, y ya piensas, sos un agrandado. Un agrandado es uno que piensa más de lo que es. ¿Y cómo se sienten las demás personas? Yo no estoy diciendo que todo argentino, pero es una característica. Estamos catalogados como unos mandapartes, como unos agrandados, y seguramente que si alguno de nosotros, sin querer, queriendo, o cuando no éramos creyentes, éramos agrandados, ¿cómo se sentirán los demás? Disminuidos. Y empezamos a generar que los otros tengan baja autoestima, porque si yo soy tan agrandado, entonces los demás, por consecuencia, tienen baja autoestima. Así que tenemos que pensar con moderación, con cordura, dice otra versión. ¿Pero qué es cordura? Moderación. Entonces, con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Porque todos nosotros, al convertirnos, hemos recibido dones. ¿Qué quiere decir dones? Capacidades del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servirle. Don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de sanidad, don de milagros, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Un día vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo para descubrir cuál es tu don y en qué área le podés servir al Señor. Y yo tengo don, pastor. No existe cristiano verdadero sin don. Ahora que lo hayas descubierto no es otra cosa. Y muchas veces hay más de uno. Hay por lo menos dos. Claro, si uno lo descubre no va a andar diciendo por ahí, yo tengo el don de tal cosa, como haciéndose el agrandado. Uno calladito, pero uno sabe. ¿Cómo sé cuál es mi don? Sin extenderme mucho. Vos te encontrás como pez en el agua, haciendo lo que estás haciendo.
Si estás haciendo algo y lo estás haciendo así, a regañadiente, como por obligación, vos decís esto no es lo mío, yo lo hago por servir al Señor, pero yo no soy feliz haciendo esto, no es tu don. Pero cuando vos estás sirviendo a Dios con el don o los dones que Dios te dio, te encontrás como pez en el agua. Sos el cristiano más feliz que hay, porque nadie te tiene que rogar que hagas esto. Vos estás ahí entusiasmado. No me quiero extender mucho porque tengo muchos pasajes que cubrir. Así que ninguno se sienta agrandado por el don que Dios le dio, porque al final de cuentas eso es un regalo, no es un premio. Premio es si nosotros lo merecemos, pero los dones del Espíritu Santo son por gracia, sin que lo mereciéramos. Pasamos al versículo 4. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Pone la comparación el apóstol Pablo de un cuerpo humano. Fijémonos en nuestro cuerpo. Es un solo cuerpo. Pero ¿qué parecido tiene nuestros brazos con nuestros pies? Nuestras manos con nuestros pies. Nuestras piernas con nuestros brazos. Nuestros ojos con nuestros oídos. Diferente el uno del otro. Pero todos imprescindibles. Porque ¿qué yo podría hacer si no tengo ojos para ver? ¿Qué yo haría si no puedo escuchar? Yo no me puedo arreglar. Por eso somos todos, nos necesitamos recíprocamente. Vos te desempeñás de acuerdo al don que tenés, yo con el mío, el otro con el otro, y juntos formamos un cuerpo espiritual que es la iglesia. Por eso necesitamos que todos estemos activos, porque si yo tuviera un brazo inmovilizado, enyesado, me va a ser bastante dificultoso tomar el café, endulzar, porque tengo inmovilizado. Bueno, el cristiano que no hace nada es como un brazo enyesado. Dice, bueno, pero no le perjudico a nadie. Sí, porque a lo mejor Dios te quiere usar dentro del cuerpo, que es la iglesia, y si vos decís, yo no sirvo para nada, primero es una ofensa contra Dios, porque Dios lo hizo todo perfecto. Y si vos decís, yo soy un inútil, estás diciendo, Dios, no sos un buen creador. Pero Dios te creó, y cuando después que creó todas las cosas decía que era bueno en gran manera. ¿Sí o no? Muy bien, así que ahí nos está hablando de la necesidad de ayudarnos mutuamente. Verso 6, porque hemos leído el 4 y el 5. El 6 dice, voy a leer varios versículos juntos, del 6 al 8. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Bueno, estos 3 versículos describen en forma somera una variedad, aunque no abarca todos los dones. Dios ha dado diferentes dones, pero Él lo ha dado como Él quiso. Hay un versiculito por ahí que causa un poco de confusión, porque en otro pasaje dice que el que distribuye los dones es el Espíritu Santo y que Él da conforme a su propia voluntad. Pero más adelante dice una versión, anhelad los mejores dones. Y esto confunde a muchos cristianos. Dice, ¿cómo es, pastor? Que primero dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno los dones, pero después dice, anhelad los mejores dones como si yo pudiera elegir. Está mal traducido. Ese es el tema.
La verdadera traducción es: ustedes anhelan tener los mejores dones. Pero yo le voy a enseñar un camino más diferente. No está mal que anhelen tener los mejores dones, a pesar de que el Espíritu ya le dio el don que cada uno va a tener. Pero dice Pablo, pero yo le voy a enseñar un camino mejor. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el camino mejor? El amor. Ahí empieza a hablar del amor. Eso ocurre en 1 Corintios 12, casi al final. Así que anhelad los mejores dones no es una buena traducción. La correcta traducción sería: ustedes anhelan tener los mejores dones. Pero el Espíritu Santo ya le dio el don que cada uno tiene que tener. Pero yo le voy a enseñar un camino mejor, el camino del amor. Y comienza el capítulo 13 de 1 Corintios hablando del amor. El amor es esto, el amor es lo otro, el amor es lo otro. Así que acá dice que nos dio diferentes dones. Por tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Cuando hablamos de profecía, generalmente uno tiende a pensar que es alguien que predice el futuro. Eso es verdad, o era verdad, cuando todavía no estaban las Sagradas Escrituras, el canon de las Escrituras completo. Entonces los profetas hablaban del futuro y no había nada escrito. A partir de ahí se comenzaba a escribir los libros proféticos. ¿Y qué pasa con nuestros días, donde ya está toda la revelación escrita en la palabra de Dios? Ya no hay más profeta. De alguna manera hay, pero en otro sentido. Porque profeta es proclamar verdades de Dios que están en la palabra, proclamarlas. Un predicador es un profeta. En este momento yo estoy profetizando, pero no estoy hablando del futuro. Yo estoy enseñando la palabra de Dios, estoy predicando, estoy profetizando. O sea que la palabra profeta es más abarcante del concepto limitado que a veces tenemos, que hablan del futuro. Eso es verdad, eso lo hicieron antes. Pero hoy los profetas actuales hablan de cosas del futuro, pero que están en la Biblia. O enseñan cosas que tal vez el pueblo no logró entender, un profeta de Dios. Así que dice, por tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. Muchas veces servir a otra persona no es muy valorado. ¿Cuál es tu ministerio? Servir a los hermanos. No tenés ministerio. Y la misma persona dice, no, yo no tengo ministerio. El don de servir es tan valioso como el don de predicar. El don de servir es tan valioso como el don de enseñar. Así que si alguien de ustedes tiene el don de servir, no te subestimes, dale gracias a Dios. ¿Cómo ese deseo de ayudar, de servir, de hacer esto, lo otro? Yo he advertido acá en la congregación que hay hermanos que tienen el don de servir. Siempre están listos, siempre son la rueda de auxilio. En cualquier cosa están listos. Yo te ayudo, contá conmigo. ¿Qué hace falta? ¿Me explico, hermano? Y es bíblico, y eso fue dado por el Espíritu Santo. Así que, si nos ha dado el don de servir, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Es muy simple. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlo. Viste, hay personas que tienen una capacidad especial. Encuentran un cristiano que está triste o no cristiano y hablan un ratito y el desanimado sale feliz de la vida. ¿Qué habilidoso fue el que lo animó? No, es el don de animar. El don del Espíritu Santo que está en la persona. Con pocas palabras lo llenó de esperanza, de fe. Vaya a saber cuántos tienen el don de animar. Tal vez no lo sabías, pero de aquí en adelante, cuando hablas con alguien y la persona dice, qué bien me hizo hablar contigo, salí animoso, eso significa que tenés el don de animar. Dedíquese a animar a otros. El que da, hágalo con sencillez, el don de dar. Hay personas, todos tenemos que dar, más bienaventurado es dar que recibir, eso es general. Pero hay algunos que son generosos en forma asombrosa.
Todos quieren dar, quiere dar esto, quiere dar lo otro, quiere dar. Siempre son como unos dadores natos. ¿Por qué? Porque tiene el don de dar, Así que el que tiene el don de dar, el que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, dice, los líderes, desempeñe su cargo con todo cuidado, con responsabilidad, desempeñe con cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. ¿Hay necesitados en esta vida? ¿Sí o no? Por toneladas, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, si vos tenés el don de ayudar, dándole palabras o a veces dándole una ayuda económica, bueno, es tu don. Y ese don se te va a atrofiar si no lo usás. Seguimos. Versículo 9. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros los cristianos tenemos que amarnos, sí o sí. Pero pastor, fulano de tal no me cae simpático. Bueno, acá no va por simpatía, acá va por obediencia a lo que el Señor espera de nosotros. Yo te pregunto, ¿Jesús te ama o no te ama? ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos que nos ama? Tanto amó Dios que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ahora viene la segunda pregunta. ¿Jesús amó o Dios amó solamente a los simpáticos? Los amó a todos. Ese es el mayor ejemplo para que nosotros los amemos a todos. Hay personas difíciles de amarlas, son personas difíciles. Son personas que siempre andan buscando la quinta pata al gato. Yo me acuerdo cuando Jesús habló en una ocasión, dijo, a ustedes nada les gusta. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía y lo reprochaban y lo rechazaban. Vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo y tampoco están conformes. Tocamos la flauta, no bailaron, no cantaron. Cantamos canciones tristes, tampoco le viene bien. Hay gente que no le viene bien nada. Por todo están disconformes. Bueno, entonces esto nos enseña que los seres humanos somos difíciles. A veces somos difíciles de que nos amen. Si yo soy un tipo difícil que me amen, sin embargo tenés que amarme, más allá de mis defectos. Y yo te tengo que amar, no por simpatía, sino por obediencia al Señor. Eso es lo que está enseñando, cómo vivir la nueva vida cristiana. Así que, versículos 9 y 10. Vamos al 11. Esfuércense. Ay, lo que dice ahora. No sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Hoy por hoy la cultura actual es la ley del menor esfuerzo. Porque la computación, vos apretás Enter y está listo el programa. Todo es fácil, pero en la vida espiritual no es así. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y luego le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, en la vida cristiana, mi querido, es necesario esforzarse, no ser perezoso. O sea, la pereza es una debilidad de la carne. Y en el lenguaje popular y un poco cursi dice, tengo fiaca. Vamos al culto, ay, no tengo ganas. Vamos a salir a visitar enfermos, no, hace calor. Perezoso. Hay un mono que es perezoso y se pasa colgado toda la vida de los árboles. Pero nosotros no fuimos llamados para ser perezosos. Fuimos llamados para estar activos. Porque el que es perezoso y no hace nada se atrofia su vida. Se torna cada vez un insensible, un inútil, y ninguno de nosotros somos inútiles. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. El servicio no es a la iglesia, no es al pastor, no es a la congregación. Todo servicio cristiano es al Señor. ¿Queremos servir al Señor?
Bueno, entonces empecemos. Verso 12, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Qué tremendo el contenido del 12. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Por ahí yo me encuentro con algunos hermanos y dicen, ¿vos no tenés el gozo de la salvación? ¿Qué? ¿Gozo de la salvación? Sí, ¿no te da gozo saber que sos salvo? Que si te morís te vas al cielo. ¿No sabés que Jesús está de tu lado, que es tu defensor, tu salvador? No lo había pensado. Bueno, vive triste, vive deprimido y no goza del gozo de la salvación. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No niega que vamos a tener sufrimiento. ¿Qué dijo Jesús? La paz les dejo, la paz les doy. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús es realista, nos dice que vamos a tener sufrimiento, pero Él va a estar con nosotros siempre. Así que ahí dice, no dejen de orar, no dejen de orar. El que deja de orar pierde, porque le empieza a invadir la tristeza, el dolor. Verso 13, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan. Es decir, hoy por hoy la filosofía del mundo es, sálvese quien pueda. Yo vivo mi vida, vos vivís la tuya. Pero esa no es la filosofía cristiana, si podríamos decir. El criterio cristiano es, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, del pueblo de Dios, reciban bien a quienes los visitan. O sea, atiendan en qué parte pueden ayudar a un hermano que está con el ala caída, como decimos. El verso 14 dice, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Si nosotros tuviésemos la vieja mentalidad y recibimos un insulto cuando pasamos así y una moto se nos cruza y él va retándome si él es el que cometió la infracción, y si yo bajara el vidrio y le comenzara a responder de la misma manera, yo estaría cayendo en el mismo error que él cae. Pero acá dice, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Pero Señor, ¿es posible? Sí, porque Jesús le escupían en la cara, le tiraban la barba, le coronaban de espinas, se burlaban de él. ¿Y qué hacía él? Nada, no hacía nada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros estamos gobernados por nuestra naturaleza caída, obviamente, alguien me dice algo, yo le respondo igual o peor. Pero si el Espíritu de Dios vive en mí, entonces yo mansamente. Y alguien va a decir, pero sos un tonto, ¿cómo no te defendés? No, no es tonto, es sabiduría, es llenura del Espíritu Santo. Así que bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esa es la vida cristiana. Ser pastor es difícil a veces, siempre, pero me ha tocado en oportunidades estar en una ceremonia de casamiento o una ceremonia de 15. ¿Y cómo estará el ambiente en una ceremonia festiva? ¿Habrá tristeza o alegría? Alegría. Pero esa misma noche digo, bueno, disculpen que tengo que ir a un funeral. Y me voy al funeral y están velando a un hermano. ¿Y cómo crees que va a estar la gente en el funeral? Triste, con dolor. Y yo no puedo ir a decir, gloria a Dios, qué lindo, hoy se casó fulano y mengano. No, ahí mi corazón se tiene que adaptar. Yo tengo que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Y sería un hipócrita si hago eso? No, sería responsable, porque no puedo ir yo a festejar el casamiento del cual acabo de celebrar la ceremonia, ir a llevar esa alegría a un estado de familia donde están pasando un momento dramático. Bueno, esos son casos especiales, pero todos los días nosotros nos encontramos, en la iglesia o fuera de la iglesia, con hermanos que están tristes. ¿Sí o no? ¿Te encontraste? ¿Qué hacemos frente al triste? O hermanos que están alegres. Hay hermanos que vienen alegres y hay especialistas en pinchar el globo. ¿Por qué estás tan contento? Bueno, porque me van a ascender en mi trabajo. Sí, esa promesa ya le hicieron a fulano y no la cumplieron. Le pinché el globo.
déjalo que viva su gozo, déjalo que esté feliz. Decirle, sí, cree en Dios, que Dios es un Dios de recompensa, Dios te lo va a recompensar. Bueno, hagan suyas las necesidades. Verso 15, alégrense, voy al 16. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios. Ponernos al nivel de los humildes. 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. A veces queremos estar en paz con todos, pero es imposible. Porque para estar en paz con alguien, yo tengo que estar dispuesto, y la persona con la cual quiero arreglar las cosas también tiene que estar dispuesta. Pero ese no es el problema. Si yo hice mi parte y la otra persona se niega a estar en paz conmigo, es su problema. Pero ¿qué si yo soy el empacado? No, si no viene a arrodillarse y pedirme perdón, conmigo que no cuente. No, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a hacer las paces con todo el mundo. Mientras sea posible de nuestra parte, estén en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muy bien, no paguen a nadie mal por mal. Verso 19. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Me detengo un ratito porque ya estoy terminando. Queridos hermanos, no tomen venganza. El vengativo tiene todavía una vieja mentalidad. Me hiciste, yo te la hago. Te perdono, pero alguna vez me voy a vengar. A veces no se dice, pero a veces se hace. Eso no es cristiano. Acá dice, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea el que intervenga. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora cuando alguien me ofende o me hace algo, yo voy a orar que Dios lo castigue. No, estás con una vieja mentalidad. Cuando alguien te hace algo que te dolió, que te hirió, decirle, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. ¿Qué hizo Esteban cuando estaba muriendo? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hizo Jesús? Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu de un verdadero cristiano. Pero yo te puedo asegurar que Dios va a intervenir. Si alguien te hizo algo muy grave, vos no le desees el mal. Pero a la corta o a la larga, con asombro, vas a ver que lo que a vos te hizo, a él le van a hacer otro. Eso pasó en mi vida. Alguien me hizo de todo. Sufrí muchísimo. Luché en oración para perdonar a esa persona. Me costó mucho perdonar. Pero llegó el momento que hizo clic interiormente. Lo perdoné. Y después, como la frutilla del postre, llegamos a ser buenos amigos. Jamás deseé que Dios le haga justicia. Jamás. Pero pasó el tiempo y todo lo que esa persona me hizo, se le hicieron a él. Y Dios lo permitió. ¿Qué hice yo? Me froté las manos y dije, gloria a Dios. No, dije, qué pena, qué dolor que le esté pasando lo que él me hizo a mí. Señor, ten misericordia. Haz que este sufrimiento no sea tan profundo, porque yo sé lo que se sufre cuando alguien te hace mal. Pero no le deseemos el mal a nadie. Pero Dios va a actuar. No te vengues con manos propias, ni le pida a Dios que se vengue. Deja en manos de Dios y Él lo va a hacer a su manera, aunque pasen 10 años. Dios sabe cómo actuar. Descansa en Dios y vas a ser un cristiano feliz. Termino. Verso 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Pero pastor, esto es imposible.
efectivamente, es imposible por mis propias fuerzas. Pero si nosotros dependemos del Señor, esto es posible. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Dios te va a recompensar, Dios te va a premiar. No esperes recompensa. Pero a Dios no se le escapa detalle. Si vos venciste el mal con un acto de buena voluntad de tu parte, Dios te va a recompensar en la tierra y en el tribunal de Cristo un día. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.